Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho Parlamentario, que dirige el doctor Enrique Daniel Rodríguez Masdeu, en el quinto capítulo de temas actuales de derecho parlamentario, contamos con los doctores. Doctor José Carlos Nieto Jiménez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga, España. Doctor Omar Ulises D'Andrea, secretario académico de la Universidad Nacional del Nordeste, UNE, Argentina. Doctor Guillermo Schinelli, exdirector de la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación. Doctora Encarnación Fernández de Simón Bermejo, presidenta de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, AELPA. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realicen vía chat. Ahora sí, les damos la palabra. Bienvenidos. Vamos a dar inicio a la jornada con la palabra del doctor Daniel Rodríguez Masdeu. Él es director del Instituto de Derecho Parlamentario del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Es también director del Instituto de Derecho Parlamentario de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional y vicepresidente de esa institución. Es miembro fundador de la Asociación Argentina de Derecho Parlamentario e integrante de su comisión directiva. También es miembro fundador del Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario y miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional e integrante de su comisión directiva. El doctor Rodríguez Masdeu ha organizado y participado en calidad de expositor en 9 encuentros ibero-italo-latinoamericanos de derecho parlamentario y 31 jornadas de interpretación y aplicación de la Constitución. Bueno, dicho esto, le doy la palabra al doctor Rodríguez Masdeu. Le doy la palabra al doctor Rodríguez Masdeu. Doctor, no sé si nos está escuchando. No sé si nos está escuchando. Buenas tardes en Argentina y buenas noches para los juristas de la madre patria. ¿Me escuchan? Sí. Hola. Sí, te estamos escuchando. Sí, doctor, Perfecto. estamos escuchándolo. Buenas tardes en Argentina y buenas noches para los juristas de la madre patria. Como siempre seré breve porque lo importante para nosotros, los miembros del Instituto de Derecho Parlamentario e invitados especiales, es el acompañamiento de los juristas amigos que nos ilustrarán sobre temas de actualidad que hacen al derecho parlamentario. Nuevamente gracias a todos por compartir con nosotros dos cosas trascendentes: vuestro tiempo y vuestro conocimiento. Por consiguiente, vuelvo a la palabra a la doctora Sonia Perciavale, miembro de la jornada, quien procederá a presentar a los juristas invitados. Doctora Perciavale, por favor. Sí, bueno, ahora hago las presentaciones de nuestros expositores, advirtiéndoles que tienen 20 minutos para su exposición y que va a ser improrrogable porque estamos surgidos por los tiempos. El primer orador va a ser el doctor José Carlos Nieto Jiménez. Él es graduado en Derecho por la Universidad de Málaga y máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Asimismo, es profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga, España, en donde realiza su tesis doctoral en la que analiza las consecuencias constitucionales de la fragmentación y polarización que caracterizan al Parlamento español desde los últimos años.
También el doctor Nieto Jiménez es autor de la monografía editada por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que es Sí, un organismo del Ministerio de la Presidencia del Gobierno de sí. España, sobre el mecanismo de coerción estatal que hubo de aplicarse ante el proceso independentista de Cataluña y que está titulada, dicha monografía, Gobierno, Senado y Tribunal Constitucional ante la coerción estatal, el procedimiento del artículo 155 de la Constitución española. El doctor Nieto Jiménez nos va a hablar del Tribunal Constitucional y minorías parlamentarias, el caso Vox en el Parlamento Vasco. Tiene la palabra, doctor Nieto Jiménez. Muchas gracias. Voy a compartir esta presentación. Muchas gracias. En primer lugar, me gustaría agradecer sinceramente la oportunidad que se me otorga para poder participar e intervenir en estas jornadas, particularmente al doctor Daniel Rodríguez Masdeu, a la doctora María Gracia Nensi, así como a la moderadora y al resto de participantes que nos acompañan. En esta presentación yo estoy controlando el tiempo, en cualquier caso le indico a la moderadora que puede, si me excedo del tiempo sin ningún problema puede cortarlo, aunque yo intento controlarlo. En esta presentación mi intención es dar cuenta de una reciente sentencia de nuestro Tribunal Constitucional en el que se aborda de nuevo el asunto de las minorías parlamentarias. De ahí que haya titulado mi intervención en el día de hoy, Tribunal Constitucional y minorías parlamentarias, el caso de Vox en el Parlamento Vasco. Nos estamos refiriendo a la sentencia del Tribunal Constitucional 38/2022 de 11 de marzo. El hecho de que el Tribunal Constitucional de España, nuestro alto tribunal en materia de derechos fundamentales y de garantías constitucionales, aborde el asunto, los derechos de las minorías parlamentarias, no es algo novedoso, como ya he dejado entrever al inicio. De hecho, es una doctrina reiterada de nuestro Tribunal Constitucional el que el respeto a la posición y los derechos de las minorías actúa, a juicio de nuestro tribunal, como elemento constitutivo del propio sistema. Es decir, para nuestro alto tribunal, el respeto a los derechos de las minorías parlamentarias es algo consustancial al Estado social y democrático de derecho, legitimando su propio funcionamiento. Como bien dice su doctrina, sin respeto a los derechos de las minorías parlamentarias, no hay manera, no hay modo de preservar el pluralismo político del Estado democrático. Pluralismo político que es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico. Para una mejor comprensión de lo que se dilucida en la sentencia 38/2022, he de referirme al contenido, al tenor literal del artículo 23 de la Constitución española, porque a ella nos referiremos a lo largo de la intervención. Este artículo 23 de la Constitución española, en lo que nos interesa ahora en su segundo apartado, prevé que asimismo tienen derecho, los ciudadanos, se refiere, a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes. Este artículo 23 de la Constitución prevé que los ciudadanos tienen derecho a acceder a los cargos y funciones públicas. ¿Qué ocurre? Que dice el Tribunal Constitucional, en reiterada doctrina también, que ese derecho del artículo 23.2 es un derecho de configuración legal, de tal manera que su contenido no se limita únicamente a lo que dice el tenor literal, al acceso al cargo público, sino que va más allá y también protege la permanencia en el ejercicio del cargo público, así como el desempeño del mismo de acuerdo con la ley, sin que estén permitidas ningún tipo de constricciones, de perturbaciones ilegítimas, correspondiendo en todo caso a los reglamentos parlamentarios establecer su delimitación, su sentido, el alcance de este derecho. También nos interesa destacar ahora al inicio que no cualquier acto del órgano parlamentario, también constituye ello una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, no cualquier acto del órgano parlamentario que suponga infringir la legalidad del ius in officium resulta lesivo del derecho fundamental, puesto que a estos efectos solo tienen relevancia constitucional los derechos o facultades atribuidos al representante que pertenezcan, que estén dentro del núcleo esencial de su función representativa, vulnerando en ese caso el derecho del artículo 23.2 si los propios órganos de la Asamblea impiden, coartan la práctica de este derecho o adoptan decisiones que contraríen, que menoscaben la naturaleza de la representación. Por lo tanto,
No cualquier decisión, no cualquier infracción de la legalidad del using officium supone automáticamente una vulneración del derecho fundamental, únicamente cuando se afecte a facultades que están dentro del núcleo esencial de la función representativa. Principalmente van a ser las que tienen relación con la potestad legislativa y con la función de control de la acción del gobierno. ¿Qué ocurre en el caso concreto? Retrocediéndonos ya a lo que sucede y lo que se dilucida en la sentencia 38-2022 de 11 de marzo, reciente. Tenemos que retrotraernos para ello a las elecciones que se celebraron, las elecciones autonómicas al Parlamento de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Y en esta tabla he tratado de consignar los resultados que obtuvieron las principales fuerzas políticas. Nos centramos en lo que le ocurre al partido político Vox, que obtiene un único escaño recibiendo el 1,96% del voto válidamente emitido. El partido político Vox únicamente tiene una diputada, una parlamentaria. La parlamentaria pasa automáticamente a estar integrada, a integrarse en el grupo parlamentario mixto del Parlamento Vasco, toda vez que no cumple de manera natural los requisitos numéricos para poder formar un grupo parlamentario propio, diferente. Entonces automáticamente pasa al grupo mixto. Vamos a referirnos ahora a cuáles son las principales previsiones que el reglamento del Parlamento Vasco contempla respecto del estatuto jurídico del grupo parlamentario mixto, porque en esta legislatura el problema se suscita con un grupo parlamentario mixto que está compuesto, que está integrado únicamente por una parlamentaria, esa parlamentaria de Vox. Es lo que nos interesa. Prevé el reglamento del Parlamento Vasco que la participación del grupo mixto en las actividades del Parlamento será idéntica a la de los restantes grupos. La participación ha de ser idéntica. También se refiere a que el grupo mixto se va a regir por los acuerdos a los que internamente lleguen sus miembros, en este caso tienen un único miembro. Y también prevé que en lo que se refiere a los tiempos de intervención, que el grupo mixto en su conjunto tiene que tener la misma duración, sus intervenciones tienen que ocupar la misma duración que las de los demás, las de los restantes grupos parlamentarios. En lo que se refiere a los asistentes, ese personal técnico administrativo que auxilia a los parlamentarios en su función, prevé que la mesa, previo acuerdo de la Junta de Portavoces, asigne ese personal técnico administrativo, pero que lo haga acorde a su respectiva representación parlamentaria. Con estos mimbres, ¿qué ocurre en el caso concreto que nos ocupa? Se presenta un recurso de amparo por parte del grupo parlamentario mixto y por su única diputada que lo integra contra varios acuerdos de la mesa del Parlamento Vasco de 13 de agosto y 8 de septiembre de 2020 respectivamente. ¿Y qué ocurre? La mesa del Parlamento Vasco, el órgano rector de la Cámara, asume una propuesta de varios grupos parlamentarios que pretendían interponer lo que se ha venido a denominar un cordón sanitario al partido político Vox de extrema derecha y como respuesta a ello varios grupos parlamentarios pretenden establecerle ese cordón sanitario. La mesa lo que hace es asumir la propuesta de estos grupos parlamentarios que proviene también de la Junta de Portavoces, órgano que se encarga de fijar los criterios para la ordenación de los debates, tiempos de intervención, cupos de iniciativa. La mesa asume esta propuesta y en su virtud decide lo siguiente. La parlamentaria, el grupo parlamentario mixto, su única diputada, había solicitado que se incluyera en la denominación del grupo mixto las siglas de la formación política Vox, de tal manera que el grupo mixto pasase a llamarse Grupo Parlamentario Vox o, como segunda opción, Grupo Parlamentario Mixto Vox. Primera solicitud que es rechazada por la mesa. También la mesa acuerda, le otorga a la diputada la posibilidad de incluir una iniciativa, proposición de ley, proposiciones no de ley, mociones consecuencias de interpelación, pero cada 3 plenos. Se le limita también el tiempo de intervención en los debates a 1/3 del previsto para los demás. En lo que se refiere al control parlamentario, se le permite incluir una interpelación y preguntas, pero cada 3 plenos de control. Y por lo que se refiere al número de asistentes técnicos parlamentarios, mientras que la diputada había solicitado 3 asistentes, la mesa únicamente le concede 1. Frente a este primer acuerdo del órgano rector, la diputada plantea una solicitud de reconsideración y ya alega aquí la vulneración del derecho del artículo 23.2, entendiendo que el modo de obrar de la mesa constituye una arbitraria y discriminatoria limitación del ejercicio del derecho de participación política. Para ello compara la situación en la que quedan los demás, los restantes grupos, pero también tiene en cuenta usos parlamentarios, prácticas que se habían venido llevando a cabo en legislaturas anteriores, en la que el grupo mixto también estaba integrado por un único diputado.
Y sin embargo, si se le había permitido incluir la denominación del partido político por el que se había presentado ese diputado, si se le había permitido intervenir con los mismos tiempos en todas las iniciativas, si se le había permitido participar en suma igualdad en lo que se refiere al cupo de iniciativa respecto de los demás grupos. Entonces la parlamentaria ya alude aquí a unos usos parlamentarios que en su caso no se habrían respetado. La mesa del Parlamento Vasco desestima esta solicitud de reconsideración, entendiendo, por lo que se refiere a la denominación del grupo, que no genera ningún tipo de confusión el hecho de que no se le permita incluir las siglas del partido Vox en la denominación del grupo mixto, puesto que el grupo mixto únicamente está integrado por una única diputada, de manera que no genera ninguna confusión, y tampoco, dice la mesa del Parlamento, el reglamento prevé la creación de subgrupos dentro del mixto. Por lo que se refiere a los tiempos del debate y órdenes del día. Si bien la mesa reconoce que el reglamento del Parlamento Vasco prevé que la participación del grupo mixto ha de ser idéntica a la de los demás grupos, ello no es obstáculo que impida la modulación de la participación efectiva del grupo mixto. Viene a decir la mesa, lo que hacemos con nuestro acuerdo es tratar lo igual de igual manera y lo distinto de manera diferente. Por lo que se refiere al número de asistentes técnicos parlamentarios, la mesa entiende que ha cumplido escrupulosamente lo que prevé el artículo 28.2 del reglamento del Parlamento Vasco. Esa asignación de personal la ha hecho atendiendo a la representación numérica del grupo mixto, en este caso integrado por una única diputada. El grupo mixto plantea el recurso de amparo. El eje principal de este recurso de amparo es la vulneración del derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución, sobre la base de esa participación idéntica que prevé, por la que apuesta el reglamento del Parlamento Vasco. A juicio de la demandante de amparo, los acuerdos no hacen sino que vulnerar de forma directa y frontal el reglamento del Parlamento Vasco, contradiciendo lo dispuesto con claridad por la norma en un inciso que precisamente se establece para defender las minorías parlamentarias. Y además este acuerdo incide en el using officium de la diputada porque no le permite participar en los debates, afecta a lo que se refiere a iniciativa legislativa y también al control del gobierno. Entonces, en definitiva, esos acuerdos serían constitutivos de una vulneración del derecho fundamental porque está afectando a facultades nucleares del representante. Por lo que se refiere al cambio de denominación, entiende la diputada que también entra dentro del using officium la posibilidad de incluir en la denominación las siglas del partido político porque ello le permitiría visibilizar la opción política autora de la iniciativa. Es decir, que los ciudadanos puedan conocer con total claridad de dónde viene quien presenta esa iniciativa dentro del grupo parlamentario mixto. Por lo que se refiere a los asistentes, también se alude a un supuesto uso parlamentario en cuya virtud al menos le corresponderían 2 asistentes frente al único que le concede la mesa. El Ministerio Fiscal apoyará las alegaciones de la recurrente en amparo, tanto en lo que se refiere a la denominación del grupo, entiende el Ministerio Fiscal que es una decisión legítima la de pretender incluir las siglas de la formación en la denominación y también a esa desigualdad que se ocasiona en los tiempos de intervención y en los cupos de iniciativa. Sin embargo, el Parlamento Vasco, en lógica, no está de acuerdo y defiende la actitud, la potestad que ha sido llevada a cabo por la mesa, por el órgano rector del Parlamento. Defiende el Parlamento Vasco en sus alegaciones. El artículo 25.1 reconoce que la participación del grupo mixto ha de ser una participación idéntica, pero sin embargo esa identidad, esa igualdad, hay que entenderla como una igualdad, dice el Parlamento Vasco, de segundo grado, una igualdad imperfecta, puesto que existen diferencias entre los grupos, de tal manera que la igualdad solo es posible entenderla como proporcionalidad. Lo que sucede, en resumen, mientras que la diputada entiende, interpreta literalmente el artículo 25.1, en cuya virtud la participación del grupo mixto ha de ser idéntica a la de los demás, el Parlamento Vasco entiende esta identidad como proporcionalidad. Entiende el Parlamento Vasco en sus alegaciones que la protección de los derechos de las minorías no puede llegar hasta tal punto de distorsionar los resultados electorales. Hay que tener en cuenta el número de miembros de cada uno de los grupos. La participación de las minorías, viene a decir el Parlamento Vasco, no puede suponer poner en cuestión la igualdad en el derecho de participación entre los parlamentarios. No puede poner en cuestión la propia democracia, entendida como gobierno de la mayoría, aunque con respeto, lógicamente, hacia las minorías. Y frente a todo ello, ¿qué dice el Tribunal Constitucional? ¿Qué resuelve el Tribunal Constitucional?
Por lo que se refiere al número de asistentes asignados, el Tribunal Constitucional no tiene lugar a duda. La mesa ha actuado correctamente, ha actuado conforme a derecho, toda vez que el reglamento le permite asignar esos asistentes técnicos parlamentarios teniendo en cuenta, aplicando un criterio de representatividad. Así lo ha hecho la mesa. También deniega la posibilidad, la existencia de un supuesto uso parlamentario, en cuya virtud le corresponderían 2 asistentes, puesto que no se puede acreditar que exista un uso parlamentario, ya que para empezar el número de asistentes que se distribuyen a distribuir en cada una de las legislaturas es diferente. Y por otra parte no ha quedado justificado, motivado, por qué el hecho de contar con un único asistente supone un menoscabo, una denaturalización del ejercicio de las funciones parlamentarias. No se ha acreditado. Por lo tanto, en este caso, esta va a ser la única de las quejas que el Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo en este punto. Tanto en lo que se refiere a la denominación del grupo, como vamos a ver, como a los tiempos de intervención, cupos de iniciativa, sí que otorga el amparo al grupo parlamentario mixto y a su única diputada. Por lo que se refiere a la denominación del grupo, el Tribunal Constitucional, en España existe un filtro, que es el filtro de la denominada especial trascendencia constitucional, de tal manera que todos los recursos de amparo, para poder en su caso ser enjuiciado, ser analizado el fondo del asunto, tienen que pasar el filtro de la especial trascendencia constitucional para en su caso ser admitidos a trámite y poder dar lugar después a una decisión sobre el fondo del asunto. Pues bien, una de las cuestiones que el Tribunal Constitucional tiene en cuenta para admitir a trámite el recurso de amparo es el hecho de que hasta entonces no existe una clara doctrina respecto de la cuestión de la denominación del grupo mixto y su posible afectación al ius in officium de los parlamentarios. Por lo tanto, esta, digamos, es la cuestión, el juicio más central de la que se dilucida en toda la sentencia. 3 son los argumentos que llevan al Tribunal Constitucional a declarar vulnerado el derecho del artículo 23 de la parlamentaria, a declarar nulos los acuerdos de la mesa que no habían permitido incluir en la denominación las siglas del partido político. ¿Cuáles son esos argumentos del Tribunal Constitucional? En primer lugar, entiende el alto tribunal que es particularmente relevante, adquiere particular relevancia incluir las siglas de la formación política en la medida en que la adición de esas siglas permite la identificación, sin ningún género de duda, de las actividades parlamentarias que ella realice. No podemos compartir del todo este argumento en el sentido de que derivar de este argumento una vulneración del ius in officium de la parlamentaria. De acuerdo, es relevante porque permite visibilizar el origen de esas iniciativas, pero el tribunal no va más allá, no acredita por qué esa mayor visibilidad supone una afectación del ius in officium de la parlamentaria. Todo lo más que dice es que como no se le ha permitido incluir la sigla, la parlamentaria no va a poder proponer iniciativas con cita expresa de la formación política a la que pertenece. No va a poder la parlamentaria hacer manifestación explícita de la misma, de esa formación política, cuando ejerza, por ejemplo, su función de control. Y en este punto no podemos estar de acuerdo con el Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque la denominación de grupo mixto opera solo a efectos internos de la Cámara, pero a efectos externos la parlamentaria puede presentar todas sus iniciativas sin excepción, anunciando con total y absoluta libertad, si lo entiende conveniente, el nombre del partido político en cuyo nombre está actuando como portavoz. Y también, en consonancia con uno de los votos particulares de la sentencia, la visibilidad política de la labor parlamentaria puede ser alcanzada a través de los cauces habituales de comunicación, de interrelación. En ningún caso se le impide a la recurrente hacer uso de esas siglas del partido político en sus intervenciones orales y tampoco en los documentos que presente en la Cámara. Entonces, en este sentido, el primer argumento del tribunal lo podemos entender un tanto débil si lo que pretendía es establecer una conexión con la vulneración del ius in officium. Sí que compartimos el segundo y el tercer argumento. Segundo argumento, las cuestiones internas del grupo parlamentario mixto se hacen depender de los acuerdos a los que internamente lleguen sus miembros. En este caso, el grupo parlamentario mixto únicamente tiene un miembro que autónomamente ha decidido hacer ese cambio, proponer ese cambio en la denominación del grupo. La mesa ha soslayado esa decisión interna del grupo que forma parte del estatuto jurídico del grupo mixto y además no ha motivado por qué ha desestimado ese acuerdo interno del grupo mixto, aunque puede parecer un poco extraño porque es que el grupo mixto solamente está formado por una única parlamentaria que ha decidido adoptar esa decisión. Y en tercer lugar, tampoco la mesa
ha justificado por qué se ha apartado de esos usos parlamentarios, en cuya virtud existía una práctica bastante consolidada de que cuando el grupo mixto está formado por un único diputado, sí que se le había permitido en legislaturas anteriores incluir esas siglas de la formación política en la denominación del grupo. Por todo ello, por esas reflexiones que hemos compartido, podemos entender que existe una infracción reglamentaria, podemos estar de acuerdo en ese punto con el Tribunal Constitucional, pero no podemos entender acreditado que existe una afectación inconstitucional del núcleo de la función representativa. Infracción reglamentaria sí, pero no que suponga una afectación inconstitucional del núcleo de la función representativa. No hemos logrado entender, a nuestro juicio no queda acreditado, por qué el hecho de que no se le permita incluir esa sigla de la formación política, la denominación de grupo mixto, ha supuesto un obstáculo, ha limitado las posibilidades de iniciativa política o de control al gobierno. Además, se aducía por la recurrente. El reglamento del Parlamento Vasco no dice nada, no prohíbe incluir esa denominación, hacer ese cambio en la denominación del grupo mixto. Es que no dice nada sobre la denominación del grupo mixto. Es que hay que tener en cuenta quizás que cuando el reglamento del Parlamento Vasco se refiere al grupo mixto, lo hace en letras mayúsculas. Ya está aportando cuál va a ser la denominación del grupo mixto. Quiere que se llame grupo mixto. Está escrito en letras mayúsculas frente al resto de los grupos a los que se refiere con letras en minúsculas. También habría que tener en cuenta ese aspecto en mi modo de ver. Y en último lugar, y ya acabo, que ya me quedan 30 segundos según mi tiempo, por lo que se refiere a órdenes del día y las intervenciones, el tribunal reconoce una vocación protectora por parte del reglamento del Parlamento Vasco en lo que se refiere a respeto de los derechos de las minorías, y con la decisión de la mesa, limitando la capacidad de intervención, de iniciativa, en los tiempos a la parlamentaria, no se ha hecho sino que establecer una desigualdad, ha quebrado la igualdad en el ejercicio del derecho de participación política de los recurrentes, ha afectado al núcleo del ius in officio. No solamente porque ha desconocido lo que expresamente prevé el reglamento cuando habla de identidad, sino porque ha aplicado dos criterios diferentes. El criterio de la igualdad para todos los grupos, excepto para el mixto, mientras que ha aplicado el criterio de la representatividad como criterio exclusivo, como criterio ad hoc, únicamente para el grupo mixto. En todo ello se deriva un trato diferencial que supone quebrar esa igualdad en el ejercicio de derechos de participación política. A tenor de todo ello, y finaliza así, el Tribunal Constitucional declara vulnerado el derecho del grupo mixto de su parlamentaria, ese derecho fundamental del artículo 23.2 de la Constitución, y declara nulos los acuerdos de la mesa, conminando al órgano rector a que dicte otros que sean respetuosos con el ius in officio. Y en este caso podemos estar de enhorabuena porque no es lo frecuente cuando el Tribunal Constitucional emite una sentencia que se refiere al ámbito del derecho parlamentario, lo haga en la misma legislatura en la que se han sucedido esos hechos. En este caso ha sido así. Inmediatamente cuando se conoció la sentencia del Tribunal Constitucional, la mesa anuló esos acuerdos y a partir de entonces, desde hace un mes escasamente, el grupo mixto en el Parlamento Vasco se llama Grupo Mixto Vox. En la parlamentaria del grupo mixto, esta parlamentaria de Vox tiene los mismos tiempos de intervención que el resto de grupos y el mismo cupo de iniciativa que los demás grupos parlamentarios. Una muestra más de cómo el Tribunal Constitucional ha logrado implementar ese respeto que nuestra Constitución del Estado Democrático y de Derecho proclama de los derechos y facultades de las minorías parlamentarias. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muy interesante la exposición. Ahora voy a presentarles al doctor Omar Ulises D'Andrea. Él es abogado y magíster en Gestión y Políticas Universitarias por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. Es doctor en Derecho, especialista en docencia universitaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste. Es secretario académico de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste y miembro del Consejo Directivo por el Claustro de Profesores Titulares. Asimismo, él es profesor titular de Derecho Público Provincial y Municipal y del Seminario de Derecho Público en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la UNME. Ha participado en la coordinación académica de 2 encuentros ibero-italoamericanos de derecho parlamentario y hoy nos hablará del procedimiento del juicio político en las constituciones provinciales. Le doy la palabra al doctor D'Andrea.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Primero agradecer la invitación para participar de esta actividad tan interesante que resulta sobre todo lo referido al derecho parlamentario. Yo me voy a referir al juicio político, voy a hacer una introducción muy breve de cómo aparece en la Constitución Nacional, en la Constitución Nacional Argentina, y luego cómo este mecanismo se reproduce en el resto o en alguna de las provincias para dar una serie de ejemplos de cómo funciona este procedimiento. Primero y principal, referirme a la Constitución Nacional en el sentido de que la adopción de la forma republicana de gobierno obliga a nuestro sistema jurídico a establecer sistemas de controles en cuanto a la responsabilidad de los funcionarios públicos, que aparece como uno de los principales principios del sistema republicano. La necesidad de hacer efectiva esta responsabilidad de los funcionarios públicos hace que la Constitución Nacional tenga que implementar un procedimiento de control como es el del juicio político. Este tipo de control, como su nombre lo indica, es un control de tipo político. Podría haber otro tipo de controles, como por ejemplo un control de carácter técnico. Este en particular es de carácter político. Y las decisiones que se van a tomar son políticas, es decir, van a estar mezcladas con elementos de conveniencia y oportunidad junto con elementos jurídicos. Por eso se discute la naturaleza del juicio político, es decir, ¿es un verdadero juicio o se trata de un acto político? La mayoría de la doctrina opina que es una mixtura, es decir, tiene elementos de los dos. Por un lado se trata de un juicio, porque en todo juicio como el que vamos a describir ahora, está compuesto por diversas etapas, es decir, hay un proceso, hay una serie de momentos que se van a ir realizando a lo largo de un plazo, pero por otra parte, se trata también de un acto político, porque como decía, tiene los elementos de la oportunidad y conveniencia en la toma de decisiones. Los que van a juzgar, en este caso, estamos hablando de que los cuerpos que van a entrar, o el cuerpo, mejor dicho, que va a entrar a juzgar la conducta de los funcionarios, un cuerpo político. Nos estamos refiriendo al Congreso Nacional o al Congreso de la Nación, y en el caso de las provincias serán los poderes legislativos provinciales, quienes tendrán a su cargo este procedimiento. Lo que se juzga en esta oportunidad son culpas políticas, es decir, tiene que ver con el accionar del funcionario, se juzga su conducta en el desarrollo de la tarea que tiene a su cargo como responsable político. No se trata de un proceso penal stricto sensu, es decir, un juicio ante un juez, sino se trata de una evaluación de la conducta política del funcionario, que tiene circunstancias muy especiales en las que se puede extinguir por la renuncia de ese funcionario a su cargo, podría llegar a la extinción del proceso sin necesidad de que se llegue a cumplir o a dictar una sentencia final o un fallo final. Los funcionarios están específicamente enumerados en la Constitución Nacional y no son otros más que los que enumera la Constitución. Y acá, bueno, también se abre un debate referido a si se puede ampliar o no el número de funcionarios sujetos a juicio político. Ahora les voy a describir qué funcionarios son, pero la Constitución Nacional y las constituciones provinciales es una enumeración taxativa de estos funcionarios. Y lo que se discute acá es si el Poder Legislativo podría, mediante una ley, poder ampliar esta nómina. La mayoría opina que no, pues la decisión que ha tomado el constituyente y que esta norma se vuelve de una interpretación restrictiva sería que solamente esos funcionarios son los sujetos a juicio político. Que hay elementos de oportunidad y conveniencia, no hay duda, desde el momento en que se debe tener en cuenta que para llegar a una sentencia que separe del cargo al funcionario requiere de una mayoría de votos, ¿no es cierto?, agravada, que son 2/3, tanto a nivel nacional como provincial, funciona la mayoría de 2/3 para separar al funcionario de su cargo, y 2/3 no es tan sencillo de alcanzar en un cuerpo colegiado. Eso requiere de un determinado número de consensos, ¿no es cierto?, al que se pueda llegar para obtener esa mayoría. El objeto que persigue el juicio político es separar al funcionario del cargo. Por tanto, si, como mencioné hoy,
si se llegara a dar la renuncia del funcionario al cargo, estaría cumplido el objeto del juicio político. Muchos plantean si no es necesario seguir con este procedimiento y llegar hasta su finalización, y lo que se considera es que una vez presentada la renuncia y aceptada la misma, el proceso se vuelve abstracto. El fallo que se vaya a dar en un juicio político no es vinculante para la justicia, porque el juicio político, recuerden, actúa como un antejuicio, un juicio previo antes de ser sometido a la justicia ordinaria. Es decir que en el sentido, se puede dar las dos cosas, de que no se llegue a una sentencia en el juicio político y al no alcanzarse los 2/3 o de vencer el plazo en algunos procedimientos, no se pueda llegar a declarar la culpabilidad de este funcionario, con lo que él regresaría a su cargo en el caso de que estuviera suspendido. O bien se podría dar la otra circunstancia de que pudiera ser separado de su cargo y que no obstante luego, investigada en la justicia penal, por ejemplo, no se llega a determinar que su conducta es un delito. ¿Está? Por eso hablamos de que no hay una vinculación directa entre el fallo del juicio político y lo que pueda luego investigarse en el ámbito penal. Es un proceso público. La sociedad en su conjunto debe conocer, debe enterarse de qué está ocurriendo con un funcionario, porque justamente es el pueblo quien deposita en él toda la confianza, ¿no es cierto?, para el desempeño de esa función, y por lo tanto debe estar enterado de cómo va a ser el proceso de separación. Pero aún cuando estamos hablando de un proceso, de un juicio político, no nos olvidemos que está en juego también el derecho al debido proceso. Por lo tanto, la persona imputada tiene derecho a conocer clara, específica, exactamente cuál es la conducta que se le imputa, tener la posibilidad de producir un descargo, ofrecer la prueba, y también tiene derecho a obtener un fallo que determine claramente cuáles son sus responsabilidades. Las causales de juicio político en la Constitución Nacional aparecen delitos cometidos en el ejercicio de la función, delitos comunes, mal desempeño, y vamos a ver si esto también se reproduce a nivel provincial, que seguidamente voy a explicar. Los sujetos comprendidos a nivel nacional son presidente, vicepresidente, ministro, jefe de gabinete y ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que vamos a observar es que el Congreso, que está dividido en dos cámaras, organiza el proceso de juicio político en un órgano acusador, que es la Cámara de Diputados, y en un órgano que es el juzgador, que es la Cámara de Senadores. Nos preguntamos si es posible la suspensión del acusado durante la tramitación del juicio político. La Constitución no dice nada al respecto, sin embargo hay antecedentes de que, basándose en el reglamento de la Cámara de Senadores, se ha dispuesto la suspensión del acusado. El fallo que disponga la acusación, en este caso de la persona imputada en el juicio político, debe ser aprobado por 2/3 de votos en la Cámara de Senadores, y de esa manera queda separado del cargo. El pronunciamiento debe ser fundado por lo que decíamos hoy, es la posibilidad de que la persona conozca en base a qué va a ser objeto de una separación del cargo. También en el mismo fallo puede determinarse no solamente la separación del cargo, sino también la inhabilitación a ocupar cargo en el futuro. ¿Sí? Esa también es una posibilidad que está prevista en la Constitución. La pregunta que se suele realizar es si la sentencia se puede recurrir, es decir, si el fallo dictado por el Senado puede ser objeto de recurso. La Constitución Nacional no dice nada al respecto, no dice si se puede recurrir, como tampoco dice que no se pueda recurrir. Los antecedentes nos indican de que es posible recurrir, y que la posibilidad de recurrir asegura al mismo tiempo el debido proceso legal. Y estaría conforme a los convenios internacionales que ha suscrito la Argentina, que se refieren a derechos humanos y que tienen jerarquía constitucional y que permiten, ¿no es cierto?, la posibilidad de obtener siempre un recurso, la posibilidad de revisar una decisión, más aún cuando estamos hablando de un fallo dictado por un órgano político.
¿Cuál sería la actuación de la justicia ordinaria durante el proceso de juicio político? Se puede producir una denuncia contra alguno de los funcionarios sometidos a juicio político. El juez penal tiene la posibilidad de producir la investigación del hecho denunciado, puede citar a esta persona a indagatoria. Sin embargo, si ella no concurriera, no puede proceder a su detención, como podría proceder con otro ciudadano, sino que en este caso sería necesario cumplir con el procedimiento de juicio político que quite los fueros, ¿no es cierto?, a este funcionario, para luego sí ser sometido al proceso penal. Y por último, como les decía, la renuncia del acusado termina con el proceso político. Ahora me voy a referir qué ocurre en las provincias. Recuerden ustedes que nosotros estamos en presencia en la Argentina de una forma de Estado federal en la que se reconoce la autonomía a los estados provinciales, y en esa autonomía está la posibilidad de que cada provincia pueda crear sus propias instituciones, sin otra limitación, ¿no es cierto?, que la Constitución Nacional. En el caso de la creación de las instituciones no vemos ninguna limitación a que las provincias puedan instrumentar juicios políticos u otros procedimientos de control en el ámbito provincial. El artículo 122 de la Constitución Nacional permite que las provincias pudieran instrumentar todos los modelos de control que les parezca conveniente, a fin de asegurar el principio de responsabilidad de los funcionarios públicos, que, como decía al inicio, forma parte de uno de los principios principales que hacen al sistema republicano. Así las provincias, a las que me voy a referir, Chaco, Formosa y Misiones, que pertenecen a esta región del nordeste, han instrumentado el juicio político como procedimiento de responsabilidad de determinados funcionarios, y que este procedimiento queda en manos del Poder Legislativo. Las causales por las que se suele proceder al juicio político en el caso del Chaco: incapacidad física mental, mal desempeño, incumplimiento de deberes a cargo del funcionario, delito cometido en el ejercicio de la función o delitos comunes, serían las causales. Respecto a la denuncia o cómo se inicia este juicio político, se lleva adelante por una denuncia realizada por cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados o por cualquier persona, con la siguiente característica. En el caso del Chaco estamos en presencia de una provincia con un sistema unicameral, lo que obliga a este Poder Legislativo unicameral a dividirse en salas al inicio de sus sesiones. Aparece una sala acusadora y una sala juzgadora, que tendrán funciones diferentes, como actuando, como decíamos hoy a nivel nacional, como Cámara de Diputados o Cámara de Senadores en ese caso. La acusación la recibe la Cámara acusadora, quien debe investigar los hechos y elaborar un dictamen. Ese dictamen se debe producir dentro del término de 30 días, y si el dictamen es a favor de la acusación, debe ser aprobado por una mayoría de 2/3 de votos. Si no se logra esa mayoría, la acusación queda descartada. Si se aprueba la acusación, el funcionario queda suspendido en sus cargos y luego pasa todo este procedimiento a la sala juzgadora. La sala juzgadora a su vez tiene 60 días para emitir una sentencia. Si dentro de ese término no llega una sentencia, queda descartada la acusación, y también queda descartada la acusación si, votado a favor de la separación del cargo, no se llegara a obtener los 2/3 de votos. En este caso, no solamente se lo puede destituir del cargo, sino también se puede disponer la inhabilitación para ocupar cargos públicos. En el caso de Corrientes, el procedimiento de la provincia de Corrientes, el procedimiento se agiliza en cuanto a la provincia de Corrientes, lo mismo que ocurre a nivel nacional, tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados actúa como sala juzgadora y la Cámara de Senadores como sala juzgadora. La denuncia por la acusación se puede producir por cualquiera de los miembros de la Cámara de Diputados o por cualquier persona, por escrito. Recibida la denuncia, esto va a pasar a una comisión que investiga el hecho y que tiene 20 días para producir un dictamen. Llama la atención que en este proceso, en el proceso acusatorio, puede intervenir el acusado, cosa que en otras
En otras provincias solamente interviene en el momento del proceso, del juzgamiento, llevado a cabo por la Cámara o por la sala juzgadora. Para admitir la acusación, se tiene que votar el dictamen favorable 2/3 de votos. Si no se logra esta mayoría, queda descartada la acusación. Si se aprueba la acusación, pasa, en el caso de la provincia de Corrientes, a la Cámara de Senadores, para allí llevar adelante el juicio en sí. Se respeta el debido proceso, se le da plena intervención a la persona acusada, se le hace conocer los cargos, tiene posibilidad de producir un descargo, tiene 9 días para contestar la imputación, ofrecer pruebas, y una vez producidas las pruebas, se procede luego a fijar una audiencia donde se lee tanto la acusación como la defensa y las pruebas producidas. E inmediatamente debería ya entonces el Senado reunirse para un veredicto. Ese veredicto se debe dictar dentro del plazo de 120 días corridos. Si vencido ese plazo no se dicta el fallo, queda descartada, en este caso cae el proceso, y por lo tanto el funcionario vuelve a su cargo. Y para separar del cargo se necesita 2/3 de votos. Los funcionarios, las causales que dan lugar al juicio político en la provincia de Corrientes son mal desempeño, inconducta y delito cometido en la función. Y delito cometido, es decir, que puede comprender tanto delito común como delito de la función. Los funcionarios sujetos a juicio político son gobernador, vice, ministros, miembro del Superior Tribunal de Justicia, fiscal general, defensor del pueblo, defensor general, asesor general, fiscal de Estado, fiscal de investigación administrativo y tribunal de cuentas. La ampliación de las personas sometidas a juicio político se produjo luego de la reforma del año 2007, la reforma constitucional. Me voy a referir a la provincia de Formosa, similar en cuanto a su organización a la del Chaco, en cuanto se trata de un órgano también, un poder legislativo unicameral. Las personas sujetas a juicio político serían las mismas que mencioné para Corrientes. Las causales son mal desempeño, delito doloso, incapacidad física o mental, y no menciona la Constitución, no menciona y no regula la posibilidad de que este poder legislativo se divida en salas, juzgadora y acusadora, como lo habíamos visto anteriormente, sino que en este caso, si se produce una acusación, pasa a una comisión a una comisión investigadora que se forma dentro del Poder Legislativo, que debe producir un dictamen, ¿no es cierto?, si es favorable a la acusación, con 2/3 de votos, y una vez que procede la acusación, se produce la investigación de los hechos, y la misma Cámara luego se reúne para emitir un veredicto o un fallo dentro de los 60 días. Para la destitución requiere 2/3 de votos, y puede producir la inhabilitación. Y por último, la provincia de Misiones, que establece que las personas sometidas a juicio político son gobernador, vice y miembro del Superior Tribunal. La denuncia lo puede realizar cualquier habitante, y las causales son similares a las mencionadas anteriormente: incapacidad física o mental, delito en el desempeño de la función, incumplimiento de los deberes a su cargo, delito común. En la primera sesión ordinaria se divide también acá en Cámara acusadora y juzgadora. La Cámara acusadora es la que recibe la denuncia e investiga los hechos, y debe producir un dictamen en el término de 30 días. Para que sea posible, en este caso la acusación, requiere 2/3 de votos. Si no se obtiene esta mayoría, cae la acusación. Si se vota favorablemente, este dictamen pasa a la sala juzgadora, quien, nuevamente como en los casos anteriores, lleva adelante todo el procedimiento del juicio. Allí interviene plenamente el funcionario acusado, y debe emitir un fallo dentro del término de 30 días. El fallo destitutorio, que tiene como objeto destituir, debe ser aprobado por 2/3 de votos. Pero si no se llegara a dictar el fallo dentro de los 30 días, también allí la acusación cae de la misma manera si no se llegara a obtener la mayoría mencionada. ¿Sí? Bueno, con esto doy por finalizado, ¿no es cierto? Creo haber mostrado en términos generales cómo funciona el juicio político como procedimiento de control de la conducta de los funcionarios, de determinados funcionarios enumerados específicamente tanto en la Constitución Nacional
como en alguna de las constituciones provinciales. Muchas gracias. Bueno, gracias, doctor. Ahora pasamos a presentar al doctor Guillermo Ginelli. Es exdirector de la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados de la Nación, profesor de Derecho Parlamentario en la Universidad Austral de Argentina, es profesor en el curso de posgrado del Derecho Parlamentario en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Él ha publicado un libro titulado Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, editado en 1996, que ha sido incorporado como referencia y consulta en la página oficial de la Cámara de Diputados de la Nación. Es autor también del libro La Cámara de Diputados de la Nación y su reglamento comentado, 1983-2019, que ha sido editado en el año 2021. Y ha participado como expositor en numerosas jornadas nacionales e internacionales con temas de derecho parlamentario. En esta oportunidad nos va a hablar de la crítica al abuso de las cuestiones de privilegio en el derecho parlamentario federal. Lo escuchamos, doctor Ginelli. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias también a quienes me antecedieron en el uso de la palabra, el doctor Nieto Jiménez y el doctor De Andrea, con tan claras y concretas manifestaciones. Gracias también a Daniel Rodríguez Masdeu, a María Gracia y a Sonia por haberme invitado a participar. Y por supuesto al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, del cual me honro en pertenecer en carácter de vitalicio, por mi alta edad. Vamos, ante el pedido de Daniel, yo seleccioné un tema complicado, que es el tema de las cuestiones de privilegio, que es un tema que a mí no me gusta nada, le tengo ideas a este tema y por eso no me gusta bendecirlo, todo lo contrario. Es un instituto muy controvertido de las cuestiones de privilegio, muy controvertido. Primero, empecemos por eso de cuestiones de privilegio, privilegios. Estamos en el año 2022, perdón. Y resulta que nos hacemos problemas por los privilegios. Cuando la revolución de 1789 fue hace muchos años, ¿no? Hace 230 años aproximadamente, y ahora seguimos hablando de los privilegios de los parlamentarios, lo cual es realmente un horror. Y no soy el único que lo dice esto, sino que hay alguien más prestigioso que yo en esta materia, como el doctor Fermín Ubertone, quien dice, la verdad, no tiene ningún sentido a esta altura del partido hablar de las cuestiones de privilegio de los legisladores. Pero bueno, es lo que está escrito, y por eso, a mí más que hablar de cuestión de privilegio, yo quiero hacer referencia a este instituto como una parte de las mociones de orden que están reguladas en los reglamentos tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la Nación, donde se las menciona como moción para que se trate una cuestión de privilegio. Es algo preliminar que después derivará o no en algo más serio, pero no exageremos con la institución. Mencioné el Senado y la Cámara de Diputados. Los reglamentos de ambas cámaras de nuestro sistema nacional son bastante parecidos. Yo, por las razones que se expusieron cuando me presentaron, sí, estoy más que vinculado con el reglamento de la Cámara de Diputados, pero sin dejar de mencionar que el reglamento del Senado de la Nación también es casi igual al reglamento de la Cámara de Diputados en esta materia. Y
Y al respecto quiero, a los que les interesen en forma particular todo este tema y todas las cuestiones parlamentarias puras, no se dejen llevar por la propaganda que me han hecho cuando se hizo la presentación de que hubo un libro que se hizo hace algunos años y otro que salió ahora. Aquí hay alguien que ha escrito, y ha escrito muy bien y mejor, que es el doctor Eduardo Menem. El doctor Eduardo Menem es el autor de un derecho procesal parlamentario que tiene hasta una segunda edición. La segunda edición salió ¿cuándo fue? El año de la pandemia. Y es buenísimo. El doctor Menem es una autoridad en la materia. Y por supuesto, uno tiene muchísimos antecedentes en su libro sobre todo lo que hoy vamos a tocar en el corto plazo que tenemos. Ya van 5 minutos, me parece, dedicados a esto. Sí, Daniel está mostrando el mío, el último ejemplar que salió. Pero bueno, vamos a hacer un ultra resumen, porque resulta que yo ahí sobre este tema le dedico 16 páginas, y tenemos en este momento 15 minutos, así que hay que apurar muchísimo. Bien, dije recién, esto forma parte de una moción de orden, las mociones de orden. Las mociones de orden es un instituto netamente parlamentario, interesante. Reguladas por el artículo 128 del reglamento de la Cámara, muy parecido es el reglamento del Senado, ¿no? Dice, en las mociones, dice, serán consideradas con desplazamiento, este tipo de mociones, con desplazamiento de cualquier otro asunto, y serán previas a todo otro asunto, aún el que esté en debate. Es decir, este es un golpe durísimo, porque está diciendo, mira, si vamos a meter una cuestión de privilegio, ojo que eso paraliza todo lo que se está tramitando. Por ende, el efecto directo que tiene este artículo 128 del reglamento de la Cámara es que si alguien levanta la mano y plantea una cuestión de privilegio, prácticamente se tiene que parar todo lo que está haciendo la Cámara o el Senado en ese momento determinado. Lo cual es gravísimo, es importante. Imagínense ustedes la pérdida de tiempo en que se puede llegar a incurrir por este tipo de circunstancias. Por suerte, esto no es tan automático como lo dice el reglamento, y hay muchos casos en los cuales se ha demostrado todo lo contrario. Yo cuando hice referencia a mis 16 páginas, ojo, las 16 páginas deben tener más o menos 14 páginas con una letra chiquita, y la letra chiquita tiene que ver con casos particulares que hemos ido viendo, y de esos casos particulares hay muchísimos en los cuales ante proposiciones de este tipo inmediatamente la Cámara toma decisiones en contrario. Vamos a mencionar algunos casos. En algunas oportunidades, digo yo, la Cámara se pronunció a priori acerca de que las manifestaciones del orador peticionante no constituían de por sí el planteo de una moción de privilegio, cuestión de privilegio, resolviendo en esos casos por la negativa la misma Cámara o el presidente con el asentimiento de aquella o por su sola autoridad. Es decir, hay muchas circunstancias que se han producido en que se plantea una cuestión de este tipo y es tan ridícula que inmediatamente la primera reacción de la Cámara a veces ha sido, bueno, mire, lo suyo no es una cuestión de privilegio y por suerte sigamos adelante con el procedimiento que tenemos habilitado. Yo, qué sé yo, les menciono un caso concreto muy interesante que se dio en el año 98, el 18 de febrero del año 98, donde el titular de la Cámara en ese momento, que era el primer sucesor del presidente que no estaba en ese momento en el recinto, el doctor López Arias, dijo, miren, lo que se ha planteado acá no es una
una moción una cuestión de privilegio. Y después de dejar pasar varias de estas manifestaciones, agregó: la presidencia informa a los señores diputados que a partir de este momento no va a permitir bajo ningún punto de vista que se desnaturalicen las cuestiones de privilegio, por una razón de flexibilidad y para evitar que nadie pudiera sentirse coartado en sus manifestaciones. Ha otorgado el uso de la palabra a los que pidieron utilizar la palabra antes que ahora, pero ahora lo voy a cortar. Esto se ha dado alguna vez, insisto, no es habitual. Me hubiera encantado que se hubiera dado muchas veces más, pero se da. Es uno de los tantos casos que figuran en la recopilación de asuntos que están en mi obra. Bueno, supongamos que la moción de que se entre en el tema de la cuestión de privilegio tiene algún progreso. El artículo 128 del reglamento dice que la Cámara, una vez que se plantea eso, la Cámara decidirá por el voto de los 2/3 de los miembros presentes si se le acuerda trato preferente. En caso afirmativo, se iniciará la consideración del fondo de la cuestión de acuerdo a las reglas establecidas por los capítulos tales y cuales del reglamento. En caso contrario, se girará a la Comisión de Asuntos Constitucionales. Es decir, lo que dicen los reglamentos es que si la cosa tiene seriedad y se consiguen 2/3 de manos levantadas, bueno, se pasa a tratar el asunto. Pero si eso no ocurre, si no se consiguen esos 2/3, que es lo que se produce en la amplia cantidad de casos, el asunto se gira directamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales, una de las tantas comisiones que tiene la Cámara de Diputados o el Senado de la Nación. Sobre esto hay una enorme cantidad de precedentes contradictorios. Les voy a citar algunos casos que se produjeron desde el año 94 hasta el año 2019, 1994 a 2019. Por ejemplo, un caso es: la presidencia decide que lo planteado no es una moción de tratamiento de una cuestión de privilegio. Es decir, la presidencia dice: mire, esto es una locura, no es, sigamos adelante. Y algunas veces la Cámara ha dicho: bueno, sí, tiene razón, sigamos adelante. Un caso. Otro caso. Se vota, pero se obtiene menos de 2/3 y se pasa a comisión. Esto es una situación, como dije hace un rato, bastante regulada por el reglamento y que se produce con bastante asiduidad. Otra hipótesis más, que quien mociona pide el pase a comisión y allí se envía sin votar. Es decir, el que se siente agraviado dice: bueno, miren, señor presidente, pasó tal cosa, esto es una barbaridad, pero pido que se pase a comisión automáticamente y así se envía, sin votarse, para que en la comisión el asunto se decida por esa comisión. De vez en cuando también se ha dado. Voy a una hipótesis 4, que cuando termina de peticionar el autor de la moción no pide nada, y el presidente es quien ordena el pase a comisión sin que se haya votado. También se da esta hipótesis. Quien planteó la moción pone sus razonamientos y al final no pide que esto pase a comisión o que se haga tal cosa o tal otra. Se calla la boca y el presidente es el que decide: bueno, pase a comisión, sin votación. Muchísimos casos también. Esto es muy frecuente. Es quizá una de las hipótesis que más se ha dado en la realidad. Bueno, debo tener como 8 minutos más o menos, ¿no? Según. Sí, Okay. sí. ¿Qué pasa si seguimos adelante entonces? ¿Qué pasa si se acepta que el asunto se trate en la comisión? Si se acepta que el asunto se trata en la comisión, lo más probable que ocurra es algo que en la Argentina llamamos el cajoneo, es decir, aquello que entró
se coloca en un cajón y después se pierde. Esto es lo más habitual. Por suerte, porque es una cantidad tan grande de asuntos que estaríamos perdiendo un tiempo terrible para resolverlos, cuando muchos son pura producción por una razón de política menuda en un momento muy menudo, muy corto. Esto es lo habitual, que la Comisión de Asuntos Constitucionales, en lugar de ponerse sesudamente a tratar este tema, lo mete en un cajón y esto no se termina de aprobar nunca y la cosa quede paralizada para siempre. Y lo otro que puede pasar es que sí, que la Comisión decida, sí, la verdad, el hecho de que ya hayan levantado 2/3 de manos y hayan decidido que esto merece un tratamiento de cuestión de privilegio, y vamos a tratarlo como lo que es una cuestión de privilegio, y nos ponemos a estudiar el tema ya mismo. Y acá uno puede tener una visión de, ¿cómo le puedo decir?, de miedo, qué cosa, qué barbaridad, si en todos los casos pasara esto. No, la verdad, esto está en el reglamento, pero uno haciendo un análisis de los últimos 40 años, la verdad, yo localicé exclusivamente 8 casos en los cuales esto fue considerado una cuestión de privilegio y se terminó con una decisión. 8 casos en 40 años. La verdad que es bastante poco. Ergo, lo que esto demuestra es que muchas veces el planteo de una cuestión de privilegio es algo interesante para cumplir con los deberes parlamentarios o para cumplir con los deberes con el electorado que me eligió, pero que generalmente queda así en eso, y es algo que sirve como para propaganda o para morigerar algún tratamiento, pero no pasa de esta cosa. Si no, estaríamos dedicando el 100% de la sesión o el 99% de las sesiones al tratamiento de este tipo de asuntos. Yo les aclaro, por otra parte, que en la experiencia tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, sobre todo la Cámara de Diputados, que es la que yo más conozco, hay muchos casos parecidos a la consideración de una moción de privilegio, que nunca se llamaron cuestión de privilegio, pero que cumplieron con el objetivo que se buscó y se llegan a soluciones determinadas, a determinaciones concretas, sin hacer tanta alaraca, tanta propaganda, tanta publicidad al reglamento. También les tengo que mencionar que ha habido otro tipo de abusos, y estos son también preocupantes. Por ejemplo, ¿cuánto tenemos? 5 deben ser todavía. Sí, 3. 3. Bueno, el tratamiento en cadena de las cuestiones de privilegio. Les pongo algunos ejemplos. Les marco los ejemplos de algunas sesiones donde ha habido más de 10 mociones de este tipo. Por ejemplo, hubo en un día del año 2016, hubo 11 cuestiones de este tipo, 17 también en el año 16, 18 cuestiones de este tipo, 43 en otra oportunidad, 18, 36, 28, 13, es decir, una barbaridad. Y esto hay que tratar, por supuesto, de evitar que se reproduzca. Y también ha habido algunos otros principios. Hay un principio clásico que dice: las cuestiones de privilegio no se discuten. Por ende, habla el orador y se termina la cosa ahí. Lo cual es hasta cierto punto así, pero también se han dado casos que, no sé, 3 oradores después alguien se lo retruca. Pero en general se acepta el principio de que la cuestión de privilegio no se discute. Tampoco se admiten interrupciones cuando se plantea una cuestión de privilegio, aunque de vez en cuando aparecen 2 o 3 oradores después alguien levantando la mano para
contradecir a lo que se dijo en una oportunidad anterior. Termino ya con esto, perdón, pero hay también buenas palabras por parte de legisladoras y legisladores que han procurado que todos estos excesos se limiten notablemente. Y de todos los partidos, o de casi todos los partidos políticos que han intervenido en nuestros últimos 40 años. Yo tengo una colección de manifestaciones en ese sentido muy interesantes, pero lamentablemente hasta ahora esto no ha tenido un efecto reglamentario concreto, que a mí me gustaría que existiera y que se limitara más concienzudamente en el reglamento y facilitando de esa forma una tarea de los legisladores en forma un poco más efectiva que la que están o la que vienen realizando. ¿Estamos en tiempo, Sonia? Sí, estamos en tiempo. Bueno, entonces les agradezco a todos y cualquier cosa estoy a su total disposición para seguir con este y con otro tema que sea. Gracias. Bueno, luego de haber escuchado a los tres oradores que han tenido unas exposiciones excelentes los tres, temas muy interesantes, vamos a hacer el cierre de la jornada. Les agradecemos a los tres que hayan participado y bueno, esperamos poderlos contar en nuevas jornadas. Para hacer el cierre, me es muy grato presentar a la doctora Encarnación Fernández Simón Bermejo. Es abogada de la Universidad de Navarra, presidente de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, AELPA, es letrada mayor de la Asamblea Regional de Murcia, España, secretaria del Anuario de Derecho Constitucional y Parlamentario de Murcia desde 1991 y ha impartido conferencias en el Máster Oficial de Abogacía y Práctica Jurídica en la Universidad Católica de Murcia, los cursos 2009 y 2010. Asimismo, ha sido miembro del jurado en los premios que otorga la Fundación Manuel Jiménez Abad a trabajos sobre el Parlamento en los años 2003 a 2007. Es autora de numerosos trabajos y publicaciones sobre derecho parlamentario y, bueno, finalmente les digo que el tema que ella va a tratar en esta oportunidad es ley y transparencia. Así que, doctora, le doy la palabra. Muchas gracias y buenas noches desde España, buenas tardes para ustedes y le agradezco sus elogiosas palabras, inmerecidas desde luego, y agradezco a los organizadores que me han invitado a hacer esta intervención de clausura y espero o intentaré ceñirme al tiempo que me dicen. Muchas gracias a Daniel, a María Gracia y desde luego a Sonia. Cuando yo decidí ayer el tema sobre el que hacer esta intervención de cierre, yo misma sugerí el título de que fuera Ley y Transparencia. Y no sé si al final de mi intervención no concluirán conmigo que quizá debía haber dicho o debía haberlo titulado La transparencia de la ley. Porque, y se me ocurrió hablar de este asunto porque en ese momento estaba trabajando sobre una modificación de la Ley de Transparencia de Murcia. En los últimos años hemos asistido a la aprobación de múltiples leyes en España en esta materia, tanto en el Estado como en las comunidades autónomas. Leyes de transparencia, acceso a la información pública, buen gobierno, y seguro que ustedes en Argentina también tienen normas en esta materia de transparencia y acceso a la información pública. Porque la idea de control del gobierno y de los poderes públicos por los ciudadanos y la sociedad civil, aunque siempre ha sido una preocupación central en las democracias representativas avanzadas, yo creo que se ha agudizado en estos principios del siglo XXI en los últimos años, especialmente después del estallido de la crisis financiera y económica del año 2008. El artículo 18 de la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 ya dice que la sociedad tiene derecho a pedir cuentas de su gestión a todo agente público de su administración. Pues bien, a pesar del tiempo que ha transcurrido, yo no sé si hemos avanzado demasiado en esta materia. Porque la sociedad actual, desde luego, demanda cada vez mayor transparencia y que los poderes públicos actúen con publicidad para poder participar de forma efectiva en la gestión de los asuntos públicos. Pero satisfacer esta demanda social, no sé si es suficiente con hacer nuevas leyes
y hacer grandilocuentes declaraciones de intenciones por parte de los políticos, fundamentalmente. Lo que hace falta, yo creo que es un cambio real de actitud de los poderes públicos, de las autoridades públicas y de los propios ciudadanos también. La necesidad de ese cambio se recuerda todos los años ya el 28 de septiembre, que es el día declarado por la ONU como el Día Internacional del Derecho a Saber. Y yo tengo la impresión de que hasta ahora no ha existido, y en este momento me refiero a España, una suficiente voluntad política para implantar la cultura de la transparencia y poner fin a la tradicional e histórica cultura del secretismo, de la opacidad de los poderes públicos. Y también creo que tampoco los ciudadanos han exigido con demasiada intensidad y constancia suficiente el respeto de su derecho a acceder a la información pública y de saber el destino y la utilización de los fondos públicos. De hecho, muchos ciudadanos ni siquiera saben que tienen este derecho y que pueden ejercerlo. Porque la transparencia, como ustedes saben, necesita de varios ingredientes. Una verdadera voluntad política de querer ser transparentes y una auténtica exigencia ciudadana, como digo, de querer saber. Porque sin información resulta muy difícil o imposible conocer la realidad de las cosas y participar en los asuntos públicos. Y sin participación real y efectiva de los ciudadanos, no es posible tener una auténtica legitimidad democrática en el ejercicio del poder. Hay que desterrar, en cierto modo, la idea de que la democracia solo legitima a los ciudadanos para votar cada X años y elegir a sus representantes, porque esa es una visión quizá muy restrictiva. Yo creo que la democracia representativa avanzada, si aspira a seguir siéndolo, en ella los poderes públicos deben actuar, como digo, con transparencia, y el primero que debe actuar de esta forma es el poder legislativo, el Parlamento. Y por eso la transparencia de la ley, el principal producto parlamentario, es por tanto obligada. Esa transparencia de la ley exige, en primer lugar, exponer ante los ciudadanos con sinceridad los motivos de la decisión legislativa para verificar su razonabilidad y proporcionalidad. Y también evaluar su aplicación y legitimidad. Podemos decir que la transparencia de la ley es una condición necesaria de la democracia, porque sin transparencia en las leyes no hay transparencia en la democracia. Y parece un trabalenguas, pero esto que digo es bastante real. La transparencia de la ley es responsabilidad de todos los que intervienen en el proceso de alumbramiento de las normas, quienes deciden que la ley ha de hacerse, quienes le dan forma, quienes la aprueban en sede parlamentaria y quienes la implementan en su ejercicio. Es, por tanto, una responsabilidad compartida por todos los poderes y servidores públicos que interactúan a la hora de elaborar una ley. Unos y otros, en el ejercicio de sus respectivas atribuciones, deben completarse en pro de esa transparencia de la ley. De tal forma que esta transparencia no debe quedar supeditada o confiada a una única instancia, sino que, como digo, deben ser vasos comunicantes. La motivación para hacer una ley debe ser una cosa que se explique con claridad a la ciudadanía y debe superar lo que podríamos llamar el test de proporcionalidad, con el fin de asegurarnos que la ley sea adecuada para lograr el fin que se pretende con ella. Debe además concluirse que es necesaria su elaboración por resultar insuficiente la utilización de cualquier otra forma jurídica o instrumento normativo distinto, y debe ser proporcionada, es decir, que el ordenamiento mejore realmente con la aprobación o la incorporación al mismo de esa ley que pretendemos hacer. Y además esos motivos deben hacerse públicos, no solo en los preámbulos de las normas o las exposiciones de motivos, sino ante la propia opinión pública. También es preciso que exista transparencia en la redacción del texto legal, es decir, que sea redactado con claridad, que efectivamente se entienda lo que la norma pretende decir. Debe utilizarse un lenguaje preciso, un lenguaje que sea comprensible. Precisión, como digo, en la elaboración y en la gramática de la norma y en su sistemática. Dice el Tribunal Constitucional que la inteligibilidad de la ley es un valor constitucional y desde luego es así. Y no es indiferente que este imperativo de claridad que me estoy refiriendo, es necesario para hacerlo efectivo una depurada técnica jurídica en el proceso de elaboración de las leyes, ¿no? Al mismo tiempo,
para que el ordenamiento sea transparente debe haber homogeneidad, es decir, facilitar la accesibilidad al ordenamiento jurídico de los ciudadanos, porque el desorden, la elaboración de leyes que son confusas, que de contenido muy heterogéneo, en la que se regulan muchas cosas y muchas materias distintas, contribuye a la opacidad. La homogeneidad debería ser, en el ámbito de la ley, una verdad de fe, pero una verdad de fe de esas que exige creer sin ver. Es decir, que debe ser una premisa fundamental, porque son funestos y negativos los resultados de la falta de homogeneidad de las normas. No puede ser que estemos aprobando en los parlamentos, en el Poder Legislativo, leyes en que se regulan 10, 12, 15 materias, porque después al operador jurídico le es imposible conocer la norma que debe aplicar. Y digo que la transparencia de la ley exige también transparencia en el procedimiento parlamentario de aprobación de la ley. Los legisladores deben interactuar con aquellos que van a verse afectados por la norma. Deben darse a conocer los antecedentes de los textos legislativos que estamos tramitando. Debe establecerse, como digo, este requisito de homogeneidad al que me refería. Y debe establecerse también normas dentro de los reglamentos parlamentarios que a la hora de elaborar las normas exija precisamente homogeneidad. No que los diputados vayan aportando con sus enmiendas temáticas distintas y se vayan incorporando a la ley asuntos que no tienen nada que ver con el texto que inicialmente empezamos a tramitar. Una menor opacidad en el procedimiento de elaboración de la ley y que mejoraría la transparencia sería también establecer instrumentos de colaboración institucionalizada de los responsables públicos, expertos e interesados que de forma pública y abierta pudieran asesorar a los legisladores a lo largo de todo el procedimiento legislativo, estableciendo audiencias públicas en las cuales los diputados o los legisladores pudieran formular preguntas o consultas a expertos o afectados por la norma, de tal forma que sería fácil o más fácil conocer así el grado de aceptación y rechazo de la ley, identificar las deficiencias que tiene la regulación que vamos a aprobar y si están atendidas o no los intereses y las necesidades que la norma pretende cubrir. Y la posición, además sería pública y conocida la posición de los grupos de presión o de los posibles interesados en un determinado sesgo de la norma a aprobar. Y finalmente, creo que es muy importante incorporar también procedimientos de transparencia en la implementación y ejecución de la ley, con evaluación por parte del legislativo de si la norma ha servido efectivamente para solventar el problema que pretendíamos regular o para asegurar la efectividad de la regulación que estamos aprobando. Es necesario además asegurar una efectiva publicidad de la ley. De nada sirve, la ley no será muy eficaz si la aprobamos, la publicamos en las gacetas o en los boletines oficiales y no hacemos mayor publicidad o damos a conocer la norma a los que deben aplicarla o a los que deben cumplirla. Por lo tanto, es muy importante hacer una evaluación acerca del resultado del producto legislativo que hemos aprobado. En los Estados de Derecho rige, como ustedes saben, el principio de legalidad, cuyo cumplimiento exige que las normas, leyes y reglamentos sean publicados para generar conocimiento. Pero digo, la publicación no es lo mismo que la publicidad sobre la norma, aunque la publicidad entiendo que es una garantía básica para los ciudadanos. Y como digo, también someter la ejecución de la ley y su aplicación concreta a controles y evaluación tras su entrada en vigor vendría a través del seguimiento parlamentario del grado de cumplimiento a contribuir de una manera acertada en una mejor y mayor transparencia de la norma que hemos aprobado. Yo entiendo que la vorágine normativa que padecemos por la gran cantidad de normas de todo tipo y de carácter estatal o federativo, local, autonómico, en España también europeo, promulgadas y aprobadas anualmente, pues generan confusión y restan transparencia al ordenamiento. Y aunque se cuente con el apoyo de nuevas tecnologías y las aplicaciones informáticas, cada vez es más difícil conocer la normativa vigente en cada materia que resulta de aplicación. Y es que parece que cuantas más leyes se aprueben en los parlamentos, más justificados están los sueldos de los diputados. Pero miren ustedes,
En España a lo mejor estamos aprobando 400, 500 leyes entre el Estado y las comunidades autónomas anualmente. Y es francamente difícil en determinados momentos conocer qué normas son las que regulan determinada materia. Porque esto es un auténtico bosque normativo y a veces poco transparente. Por lo tanto, como digo, publicidad, heterogeneidad y al mismo tiempo consolidación de textos normativos. Es decir, que se hagan publicaciones de las normas en vigor en una determinada materia al tiempo de aprobar o modificar alguna de ellas. Como les decía al principio, a partir de la crisis económica mundial iniciada en 2008, pues se ha constatado una importante preocupación con un nivel creciente de apatía política y cívica, con la falta de confianza en las instituciones democráticas, por el aumento de casos de corrupción, las cuales contribuyen o constituyen graves amenazas para la seguridad, la estabilidad y el desarrollo de las sociedades democráticas. Un remedio efectivo para intentar paliar estos males, como digo, es la transparencia en la actuación de los poderes públicos y sus servidores. Las instituciones no pueden ser entes inaccesibles y opacos, deben ser un reflejo de las prioridades de los ciudadanos, transparentes a sus demandas y cercanas a sus preocupaciones. Han de convertirse en una respuesta en tiempo y forma y no en una duda o en un problema permanente. El Poder Legislativo, en cuanto representante de la soberanía popular, debe hacer constantemente pública su voluntad de transparencia y accesibilidad y su producto por excelencia, la ley, el mejor ejemplo de esa transparencia. Yo les agradezco que me hayan invitado al seminario. No he podido escuchar a todos los ponentes por el horario o la diferencia horaria y espero que sean muy fructíferos los trabajos que este Instituto de Derecho Parlamentario está realizando. Desde la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, que yo presido, desde aquí les ofrezco nuestra colaboración para cualquier evento que quieran realizar o cualquier publicación, que estaremos encantados de colaborar con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. Sonia. Ahora le doy la palabra al doctor Rodríguez Masdeu, pero antes quería decirle que a través del chat todos los participantes felicitan a los cuatro oradores. Así que bueno, yo me despido y los dejo con la palabra del doctor Rodríguez Masdeu. Bien, yo les hemos escrito algo con María Gracia acá, sutilmente, porque no sabemos si ustedes han padecido, como María Gracia y yo, los problemas graves de conexión a internet que hemos tenido. Aseguramos, siempre dicen, su conexión a internet es inestable. Tal es así que María Gracia tuvo que apagar su computadora y venir acá conmigo. Les aseguramos que la factura está paga, por sobre todas las cosas. Por eso, nuevamente y simplemente, queremos agradecer a los expositores, José Carlos, Omar, Guillermo, Encarna, destacando la importancia de aquellos que generosamente nos han brindado su tiempo y su sabiduría. Y por supuesto que están invitados al 10º Encuentro Ibero-Interamericano de Derecho Parlamentario que estamos organizando, que es lo que dijeron, que todos dijeron que es muy bueno, pero estamos seguros que así ha sido. Bueno, finalizamos entonces agradeciéndoles y a todos los asistentes también, a Cota María Gracia, la oportunidad que nos dan de llegar a su casa, decía la televisión en un momento, de llegar a contactarnos con ustedes y a seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a todos y esperemos encontrarnos en el 10º encuentro.